Hola, bienvenido y bienvenida una vez más al canal de Ayudarte a Estudiar Psicología. Yo soy Alejandra y soy la logopeda de Ayudarte. El día de hoy vengo a hablarte acerca de uno de los mitos de la logopedia, de uno de los grandes mitos de la logopedia, y es el uso de las famosas praxias orofaciales o fonoarticulatorias, que seguro que alguna vez has oído hablar de ellas. Así que si deseas saber si estas praxias realmente tienen un efecto sobre el habla de nuestros hijos, quédate conmigo y te lo cuento. Dentro vídeo. Uno de los motivos más frecuentes por los que acuden los peques de 4 a 6 años al servicio de logopedia de nuestro estudio es por las dificultades relacionadas con su habla. Pues es en torno a estas edades en las que esperamos poder entender mejor lo que nuestros hijos nos quieren decir, y también es en esta etapa cuando el desarrollo o el proceso de aprendizaje de la lectoescritura ya está muy próximo. Es por esto que también no solo los padres, sino algunos profesores, cuando detectan estas dificultades en ciertos sonidos o fonemas del habla, comentan a los padres que lo mejor es buscar un profesional o un logopeda para que pueda solventar estas dificultades y que este proceso de aprendizaje de la lectoescritura se realice de una forma fluida sin que se vea alterado por estas dificultades en el habla. La logopedia es una profesión sanitaria que se encarga de abordar múltiples trastornos relacionados con el lenguaje oral y escrito, habla, voz, audición y otras funciones orales como pueden ser la masticación, la deglución e incluso la respiración. Esta gran variedad de áreas en las que puede actuar el logopeda hacen que tengamos que estar en continua formación y en continua actualización sobre las formas de intervención que más evidencia científica tienen, para así poder destinar el tratamiento o la intervención más eficaz a nuestros pacientes. Gracias a las investigaciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo en logopedia, podemos saber hoy en día que hay algunas prácticas muy extendidas en la logopedia, como el uso de las praxias orofaciales o bucofonatorias, que realmente se ha demostrado en estas últimas publicaciones que no tienen ese efecto que nosotros deseamos o pensamos en el tratamiento de los trastornos de los sonidos del habla. Para poneros un poco en contexto, los trastornos de los sonidos del habla es lo que los profesionales logopedas o también en el ámbito escolar conocíamos como dislalias. Estos son las dificultades en la producción o pronunciación de un sonido o fonema concreto o incluso de múltiples sonidos que hacen que el habla de nuestro hijo pueda resultarnos un poco difícil de entender cuando se presentan de forma múltiples estas alteraciones. Por otra parte, las praxias orofaciales o bucofonatorias son estos ejercicios destinados a realizar a nivel facial o con la zona de la boca para mejorar el habla de nuestros peques. Esta práctica estaba muy extendida hace unos años y se creía que era una parte fundamental del tratamiento que el niño consiguiera realizar estas praxias. De hecho, muchas veces se enviaba un listado de ejercicios para realizar en casa frente al espejo. Seguro que algunos de estos ejercicios os suenan. Por ejemplo, uno de los más comunes era sacar y meter la lengua, lamer con la lengua tanto el labio superior como el inferior de forma circular, poner un lápiz en la boca para sujetarlo con los labios. También teníamos poner los labios en forma de beso,
hacer sonrisas, ¿no? E incluso hacer pedorretas con la lengua. La primera razón es porque ningún sonido del habla se realiza, por ejemplo, sacando la lengua por fuera de la boca. Tampoco se realiza ningún fonema exagerando demasiado la forma de los labios en forma de beso, ni muchísimo menos haciendo pedorretas con los labios. La segunda razón fundamental es porque esa retroalimentación auditiva, es decir, ese feedback que deben recibir nuestros niños sobre cómo suena el sonido, no se da en las praxias, ya que estos ejercicios se suelen realizar o se realizan sin sonido. Y la última razón es porque se ha demostrado que las áreas del cerebro que se activan cuando realizamos estas praxias no son las mismas que se activan cuando producimos un sonido. ¿Y qué hay del soplo? ¿Servirán estas actividades como, por ejemplo, soplar bolitas de algodón, usar matasuegras o silbatos, o todas estas actividades que involucran el soplo, ¿no? Y que seguro que encontráis muchísimas en internet, muchísimas ideas en internet para trabajarlo? Pues déjame decirte que estas actividades realmente no surge ningún efecto beneficioso sobre el habla de nuestros hijos. Nos parece bien que quieras llevarlas a cabo con tu peque para pasar un buen rato, porque le encanta hacer actividades como estas y porque os divertís muchísimo. Pero no lo hagas pensando que realmente así vas a conseguir que tu hijo hable mejor. Así que por este motivo voy a darte unas 3 razones para que puedas entender mejor por qué no surge ese efecto que deseamos. La primera razón es que el soplo genera movimientos orofaciales no verbales, también conocidos como praxias, de las que ya os hablé anteriormente y que os comenté que se demostró que no surge ningún efecto positivo sobre el habla. La segunda es que también se ha demostrado que no necesitamos una gran capacidad respiratoria para poder hablar. Y finalmente, la tercera razón es que ninguna de estas actividades que realizamos con soplo se asemeja a ningún sonido o fonema del habla. Entonces, ¿qué puedo hacer si mi hijo tiene dificultades relacionadas con el habla? Lo mejor es que acudas a un profesional, a un logopeda, para que haga una buena evaluación y te diga si estos fonemas que no produce tu hijo realmente son acordes a su edad, si ya los debería adquirir para su edad o si debemos esperar un poco más para que los pueda producir de forma correcta. Recuerda que la adquisición de estos sonidos del habla se realiza de una forma progresiva y que es muy importante que comprendas que no hay ninguna fórmula mágica ni milagrosa para que nuestros hijos hablen mejor. Hay que acudir al logopeda cuando es necesario y hacer que todas las intervenciones sean basadas en el habla, específicamente en sus dificultades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero poder haberos aclarado estas dudas y que así tengáis ese poder de decisión cuando acudáis a un logopeda y que podáis comprender mejor que el tratamiento que os ofrece sea de calidad. Y espero que también te haya gustado mucho, que este contenido sea de interés y si conoces a alguien a quien pueda servirle este vídeo, no dudes en compartir. Nos vemos en otro vídeo.